Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Lorena González Vitot, caraqueña, comunicadora audiovisual egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2008, con especialización en realización del cine digital en Barcelona, España. Ha sido profesora de cine y guión cinematográfico en la UCAP, en su alma mater, y productora de teatro y televisión en la misma universidad. Productora general y asistente de dirección de largometrajes documentales, además documentales icónicos de la cinematografía venezolana, como El Reventón 3, la industria petrolera en manos venezolanas, de 2014, CAP 2 Intentos, del año 2016, El Pueblo Soy Yo, de 2018, de Carlos Oteiza, ambos, y guionista de los documentales Blanca Rodríguez, Al Servicio de Venezuela, 2019, Rómulo Resiste, de 2021, y Gustavo Cineros, Sin Descanso, del 2023. Algunos de sus cuentos han sido publicados en portales como Proa Vinci y Letralia y en las antologías de ciencia ficción latinoamericana Inventus del año 2022 y Artificium de 2024. Su cuento Travesía fue galardonado con el tercer lugar en el 16º concurso Julio Garmendia del año 2022. Reside en la Ciudad de México y recientemente, hace pocos días, hace si acaso 2 semanas, se supo que obtuvo el segundo lugar del premio de cuentos Julio Garmendia para jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana con Ruido en el 404. ¿De qué va Ruido en el 404, Lorena? Oye, la historia de ese cuento es muy chistosa porque parte de una anécdota de la vida real, de yo viviendo aquí en Ciudad de México y nosotros teniendo algunos temas con ruido del vecino en el piso de arriba. Pero bueno, básicamente es una historia un poco de terror. La verdad, en general me gusta un poco explorar con la escritura de género. Y bueno, básicamente es la historia de 2 migrantes que, bueno, establecidos ya en su nuevo país, empiezan, bueno, justamente a tener una serie de conflictos un poco misteriosos con los vecinos que se acaban de recién mudar al apartamento que está arriba de ellos. Buenísimo. Es un cuento que escribiste reciente, ¿no? Imagino. Lo escribí, o sea, lo que pasa es que sabes que lo que pasa a veces con las cosas es que uno las escribe, las engaveta, las vuelves a retomar un tiempo después. Entonces, la verdad, la génesis de ese cuento fue hace un par de años, pero recientemente fue como que decidí retomarlo, pulirlo y dejarlo como en su forma final, por llamarlo de algún modo. Y bueno, y finalmente presentarlo al concurso, al premio Julio Garmendia, y bueno, con la suerte de que quedó allí, ¿no? Buenísimo. Mira, y el año pasado se publica Fuegos con la editorial Eclepsidra, ¿no? Voy a leer como la sinopsis oficial de Fuegos, ¿no? Una novela que nos hace partícipe de la vida de una familia de clase media profesional, venida a menos tras años de debacle económica y desintegrada como consecuencia de la crisis que vive el país. Está dividida en 3 partes. La primera, la región más volátil, luego el cielo sobre Caracas y no hay playa bajo los adoquines. Nos cuenta la vida de Amira, que es la protagonista, que nos ilustra con su historia la belleza y el dolor de ser joven en Caracas, como bien podemos leer en la contratapa del libro. Amira es un personaje, además, que es fácil identificar por todo lo que vive, además por la profesión, ¿no?, que ejerce, ¿no? Trabaja en un canal de televisión, en un periodo bastante agitado, ¿no?, de la ciudad de Caracas, ¿no? ¿Cuál es la génesis de esta novela? Porque intuyo que hay mucha observación, mucha quizás de autobiografía. Lorena, no sé si estoy equivocado. Bueno, todo lo que uno escribe siento yo que es autobiográfico y al mismo tiempo no lo es. En mi caso, Fuegos naturalmente tiene muchísimos elementos de mi vida, de mis inquietudes, de mis dolores. Al mismo tiempo, no puedo decir en absoluto que sea una novela autobiográfica y bueno, y creo que tampoco sería justo decirlo con el personaje, porque bueno, también tenemos de cierto modo vidas muy diferentes, pero la génesis de esa novela, bueno,
por un lado la empecé a escribir cuando en mi primer año de migración, después de haber salido de Venezuela en el 2018. Entonces, por un lado sí siento que había mucho de desahogo de ese duelo del país. Y también venía de un proceso de, bueno, justo como comentaste antes, estuve en Caracas, trabajaba haciendo documentales y justamente veníamos como venía yo de ese proceso de estar produciendo y trabajando muy directamente con la realización de un documental que requería de nosotros estar muy en contacto con la realidad del país en todas sus formas y en toda sí, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Y claro, y era un poco esa disonancia entre yo ver de primera mano cosas que quizás como ciudadana común a las que no hubiera tenido acceso, y el contraste de eso con cierto otro discurso de cómo realmente estaban las cosas, que como que sembró esa semilla de, o sea, hay que contar lo que estamos viendo, ¿no? Y hay que contar también como la verdad, como la vemos y como la interpretamos nosotros, ¿no? Y por otro lado, también para ese momento tenía mucha curiosidad, por decirlo de algún modo, sobre esta pregunta de por qué, o sea, cómo llegamos a este punto en el que nos afecta tanto, o en el que hemos de cierta manera deshumanizado o que una persona que piensa distinto se convierte tan radicalmente en un ser humano diferente, ¿no? Tenía como ese tema de la polarización muy, muy presente en mi vida en ese momento. Y de nuevo, o sea, más que por dar respuestas o querer ser eleccionadora o nada de eso, o sea, eran justamente como hacerme esas preguntas de cómo llegamos a este punto y hay vuelta atrás de ese punto, o sea, de nuevo, o sea, no queriendo decir lo que hay que hacer es esto o lo otro, pero sí eran como, de nuevo, preguntas que me obsesionaban en el momento y que al final se encauzaron a partir de esta historia, y que justamente por eso es que me era importante que Amira fuese periodista, porque bueno, justamente alguien que con ese acceso privilegiado, por decirlo de algún modo, a la realidad de primera mano, que tiene además esta visión de procurar ser objetivo y procurar ser útil en el servicio que está ofreciendo a otras personas. Así fue como poco a poco se fue dibujando la historia, pero eso al final, como te decía, partió como de dos inquietudes mías muy personales, pero que venían muy directamente relacionadas con mi trabajo y con el hecho de yo sentir que también de alguna manera el trabajo me estaba afectando personalmente y me estaba como haciéndome cuestionar y preguntarme eso, tantas cosas de esa realidad tan particular que nos tocó vivir a nosotros. Hay una cosa importantísima de la novela y que uno conecta directamente, y es el núcleo familiar, ¿no? Cómo ese núcleo se va desvencijando, ¿no? Cómo tiene unos altibajos bastante importantes y que atinadamente tú sabes dibujar, ¿no? Sabes mostrar. Y Amira tiene dos hermanas, una hermana mayor que luce en principio muy distante, ¿no? Muy ajena a lo que ocurre con ella, pero otra hermana que prácticamente era su mejor amiga y de la que se va distanciando notablemente. Y como tú decías, hablaste de cómo ella, siendo periodista y tener acceso a cierta información y a ciertos hechos, la hacía a ella o la ponía ella en un pedestal de creer tener la razón, ¿no? En su relación con esa hermana con la que se va alejando, ¿no? Y me gustó mucho ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que de poner esas aristas, ¿no? Esos bemoles en toda relación humana, cuando hay verdades que están ahí, pero las interpretaciones no, tienen distintas interpretaciones adaptadas a nuestros criterios y a nuestros valores también, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que sientes que quedó bien transmitido. Una cosa que también era muy importante para mí era justo tratar de cierta manera, sin juzgar, como que no permitir que la novela y que la historia cayera en la misma dinámica de este personaje es el bueno, este personaje es el malo, esta es la que está en lo cierto y esta es la que está equivocada,
Y claro, obviamente hay cosas de mi postura que se ven reflejadas allí, e incluso hay cosas que yo siento que de alguna manera lo, eh, el país se encarga también como de a veces poner como que a cada personaje en su sitio, por decirlo de algún modo. Pero sí, o sea, justamente también para mí la novela fue un ejercicio de yo justamente cuestionarme muchas cosas de mi postura y de nuevo, quizás a veces uno se cuestiona para darse la razón a uno mismo, darse cuenta, oye, sí, me lo cuestioné y no, mira, sí, definitivamente mi visión es la correcta o siento que tengo como esta... me encuentro como de este lado más, ¿cómo decirlo? Sí, bueno, que entra más en consonancia con mis valores, con lo que creo, ¿no? Pero eso, o sea, sí, sin duda para mí era importante que en esa, bueno, no rivalidad, pero bueno, en esta relación como tensa que hay entre ellas, siempre quedara como muy claro el amor y como la conexión bueno, que obviamente puede haber entre dos hermanas, pero justamente es lo que hace como más doloroso el que te distancies y el que te empiezas a cuestionar, bueno, esta persona es quien siempre yo creí que era, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento de nuestra historia, sabes? Como que una pequeña bifurcación se termina convirtiendo en que, bueno, tenemos ya vidas y maneras de concebir el mundo totalmente diferentes. Un océano literal y metafórico completamente. Totalmente. Entonces, justamente como que quería explorar eso y bueno, y también me llamaba la atención como ese fenómeno de bueno, que no sé si qué tan frecuente es, pero que creo que algunos lo hemos vivido también de personas que fue justamente como después de irse del país que, bueno, decidieron que había una manera diferente de interpretar lo que nos había pasado y eso también me parecía como muy asombroso y me da curiosidad, o sea, y más allá de tener como una conclusión intelectual sobre por qué pasa esto, no, o sea, creo que como fenómeno humano en el contexto de nuestro país me da muchísima curiosidad escribir sobre eso. Como metaverso ahí. Sí, 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 y claro, y justamente, o sea, y vuelvo a la misma idea de que me surgía la pregunta de por qué esto me resulta tan extraño, o sea, y por qué esto se ha convertido entre nosotros en los venezolanos, o sea, este tema ideológico, esta dicotomía ideológica se ha convertido en una división fundamental entre quienes somos como personas, o sea, en qué momento se convirtió en algo tan importante. Y claro, ha sido curioso porque luego creo que el mundo ha ido más en esa dirección de la polarización, de dividirnos entre unos y otros. Entonces, bueno, al final siento que, o sea, al fin, nosotros en cierto modo fuimos como los pioneros en eso. Y claro, quizás para el momento en que yo escribí la novela, o sea, porque la novela la escribí hace como 5 años, quizás todo este tema no estaba tan fuerte como está ahorita. Pero bueno, al final sí me pongo a pensar, o sea, ¿será que es un rasgo fundamental de nosotros como seres humanos, el que nos tenemos que, ¿sabes?, dividir y clasificar en estas categorías estrictas de quiénes somos por cómo pensamos? No sé. Fíjate que hablabas de cómo sorprende, ¿no? Como algo tan, podríamos decir, local, que este contexto de los años recientes se ha vuelto en cierta forma universal, ¿no? Pero hay un tema también muy universal, más allá de si se volvía o no se volvía preponderante en otras regiones, que es el tema de los padres, ¿no? Y en esta casa, en este hogar que vemos, el hogar de Mira, vemos como unos padres van tomando caminos, ¿no? O digamos, ¿no? O toman el hombrillo, se paran en el hombrillo en determinados momentos de sus vidas porque la realidad terminó siendo otra cosa a lo que ellos esperaban en su juventud, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de la mamá, que tú bien muy describes cómo era su juventud, toda esta etapa como profesora, como persona muy curiosa, como una persona muy impetuosa, y de repente se va como medianamente apagando, ¿no? En cierta forma, ¿no? Y el padre, bueno, tratando de hacer malabares, de sobrellevar anímicamente, ¿no? Ese contexto de hogar. Y eso se puede ver tanto aquí como en Australia, como en Argentina y en España o en México, ¿no?
cuando la vida quizás por distintas razones no termina siendo lo que uno esperaba, ¿no? El contexto a tus 60, 70 años es otra cosa. Y a mí me gustó mucho esa manera respetuosa, pero también atinada de manejar ese conflicto de la adultez mayor, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, gracias de nuevo. Para mí, o sea, como te dije al final, la novela poco a poco se fue convirtiendo como en un repositorio de muchos de mis dolores y sí, y esos pequeños detalles y al final ves que la novela es un poco como se siente un poco como esas cobijas hechas de retazos que son como pedacitos de vidas y de pequeñas situaciones que van como formando este panorama de lo que era para mí o la manera en que yo encontré de describir lo que vivimos esos 2 años. Y con el caso de los padres es una situación que de nuevo no necesariamente yo la viví así, pero que obviamente uno siempre entra en contacto y lo tiene muy presente, que es, bueno, la desintegración absoluta de la clase media venezolana y cómo gente que justamente eso se preparó y fueron, ¿sabes? Gente decente que trabajó toda su vida y que pensó que, bueno, justamente iba a tener como una adultez mayor más digna, en la que además, ¿sabes? Ya iba o ya había podido ofrecerle a sus hijos una seguridad en la vida. Y como eso se vio, bueno, se nos fue como arena entre los dedos, ¿no? Pienso que o sea, obviamente hay tantas cosas dolorosas en nuestra historia reciente, pero a mí particularmente eso es algo que me afectaba mucho y, por ejemplo, lo veía mucho en la época en que yo daba clases en la UCAP, que, de nuevo, o sea, yo daba clases una vez a la semana y para mí era o sea, algo que yo hacía de cierto modo por el deseo como de regresarle a la universidad todo lo que me dio, pero de resto, bueno, yo tenía mi trabajo. Pero yo veía, por ejemplo, esos profesores que trabajan tiempo completo y que de pronto, o sea, no tienes cómo llegar a final de mes. Y yo decía, o sea, estos son como estos son los, ¿sabes? De la gente más preparada que tenemos en nuestro país. O sea, gente que tendría que estar, bueno, dedicada a, bueno, seguir alimentando el pensamiento, de seguir cultivándose, seguir, bueno, enseñando a las nuevas generaciones de alumnos, no dedicándose a ver cómo resuelven un final de mes, cómo llegan a la universidad porque se le dañó el carro y no tiene cómo repararlo. Entonces, todas estas cosas me llenaban como que de esta indignación. Y de nuevo, o sea, al final de pronto la novela se siente como muy racionalizado, pero de verdad todo esto viene más atado como a esa emocionalidad y esa indignación que uno, bueno, como venezolano puede tener, pero que, bueno, al final también a la hora de escribirlo uno trata de cierto modo, ¿cómo decirlo? No dejar que permee tanto esa emoción, sino tratar de entender, bueno, o tratar de dibujarlo como contexto para otras cosas que pasan, porque, bueno, obviamente una novela al final no se puede convertir simplemente como en un ensayo sobre la indignación, ¿no? Pero sí, o sea, ese tema de los padres para mí, o sea, sí, son de los bueno, sí, son de los personajes que me dan mucho más dolor. También el tema con la madre era también para mí como una manera de hablar, como al final hay una especie de, quizás es fuerte la palabra que voy a usar, pero es como una especie de locura colectiva en la que también al final en extremo y en los dos extremos, o sea, hay gente que ha llegado a un punto de radicalización en el que de alguna manera se te pierde la personalidad, o sea, dejas de ser tú mismo y te conviertes como en un avatar que lo único que hace es, ¿sabes? Gritar consignas ¿sabes? Y defender a ultranza cosas que además no necesariamente ya te tocan. Entonces, y un poco también estas mismas dinámicas de internet, de cómo entre la anonimidad y la calidad de gente con la que de pronto puedes interactuar, tú mismo te ves envuelto como en esta espiral de discutir en un vacío, ¿sabes? Entonces, para mí también, o sea, ese personaje de la mamá, de nuevo, o sea, nunca quise ser como caricaturizarla, pero también para mí era como un mecanismo de hablar o de dibujar, o como no voy a decir un prototipo, pero una cierta dinámica
venezolana en internet que a mí en ciertos momentos me ha parecido muy preocupante y que me parece que más que alimentar la discusión lo que hace es que es degradar el discurso para todo el mundo. Entonces, también, bueno, uno también va usando ahí los personajes y las situaciones para, bueno, decir cositas que a uno le interesa explorar, ¿no? Mira, cuando uno termina una historia, uno y se compenetra tanto con la historia, uno por un tiempo bastante importante, uno suele extrañar a esos personajes, ¿no? Y tú como creadora de este mundo de fuegos, ¿a cuál personaje extrañas más o a cuál personaje extrañaste más una vez terminaste la novela? Uy, bueno, obviamente Amira me, me acompaña siempre. Y bueno, obviamente es natural pensar que, de nuevo, independientemente de que en temas de edad, incluso estrictamente profesión incluso de, bueno, el sitio donde vivíamos en Caracas y todo, somos personas muy diferentes. Al mismo tiempo, Amira obviamente es de algún modo un proxy de mi conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, y también extraño mucho cosas de ella que tenían más que ver con cómo me hubiera gustado hacer de pronto, pero bueno, ella es mucho más impulsiva, es mucho más vocal sobre cosas, entonces también era de alguna manera para mí como un poquito de lo que quisiera hacer en algunos casos. Y creo que en general esa dinámica entre los tres personajes, que bueno, que se vuelven como los principales al final, que es Amira con Jorge, su pareja, y Gaby, su mejor amiga, como que esa tríada y esa cosa bonita de las amistades venezolanas que sobreviven a pesar de la crisis y a pesar de todo, y cómo siento que hemos logrado como venezolanos que cierta alegría y cierta solidaridad y amistad y esas relaciones no son valores que se han perdido a pesar de todo lo que ha ocurrido. Creo que eso, como te decía, esa tríada siento que es como que los que más extraño o son los que más pienso, o sea, son gente que quizás me hubiera gustado conocer en la vida real. ¿Cuánto de tu vida o de tu experiencia en el cine tú sientes que hay en esta novela, en tu prosa para esta novela, ¿no? ¿Cómo ese trabajo de la imagen cinematográfica, ¿no? Del encuadre, sientes que se transmuta a tus líneas, ¿no? A tu narrativa? Mira, 100%, porque de hecho toda mi formación es audiovisual, o sea, yo jamás estudié literatura, no estudié letras, obviamente leo mucho, me encanta, pero al final siento que toda mi manera de concebir una historia se relaciona con cómo concebiría quizás una película, ¿no? No, me imagino, me han dicho que eso sí permea un poco a la manera de escribir. También agradezco mucho la libertad que te permite la literatura, en ese sentido que, bueno, que no estás atado ni a presupuestos o incluso esa capacidad de abstracción de meterte como más directamente en las cabezas de los personajes, pero sí de resto siento que o sea, escribo como escribo porque soy la audiovisualista que soy, ¿sabes? O sea, creo que son cosas indivisibles totalmente. ¿Y en algún momento te ha pasado por la cabeza adaptar esta novela a una película? A mí no. A mí no. O sea, me lo han comentado un par de veces. Creo que pudiera funcionar. Me encantaría que sucediera. Pero sí, o sea, la verdad decirte si hay planes concretos de hacerlo, o sea, no, la verdad no. Mira, ya tienes casi 10 años en México. México es una ciudad totalmente distinta a Caracas, a pesar de que puede haber similitudes, más allá del idioma, ese tipo de cosas, pero es una ciudad que, por ejemplo, en algunos lugares huele a maíz. O sea, tú caminas y el olor a maíz es una cosa que te impregna, ¿no? Y ¿cómo sientes que una ciudad como Ciudad de México ha repercutido ahora en tu forma de escribir? Por ejemplo, en Ruido del 404 hay un cambio. No he leído el cuento, pero imagino que hay un cambio, ¿no? Es de otras personas, son otras experiencias, son otras maneras, otras formas de querer experimentar. ¿Cómo México se ha metido en ese ejercicio creativo de la narración? Mira, la verdad no lo había pensado nunca. O sea, México, bueno, obviamente como ciudad te abre
la mirada a muchísimas cosas, a muchísimas realidades y contrastes que obviamente, por ejemplo, los tenemos en Caracas, pero siento que en México todo está como mucho más mezclado y, y en ese sentido es más como... o sea, obviamente como en toda ciudad tienes tus burbujas, pero al mismo tiempo te permite estar en contacto con una realidad general del país de una manera muchísimo más inmediata. Eso con lo bueno y con lo malo, o sea, con el dolor que eso puede implicar y con el agradecimiento de siempre tener como ese recordatorio, oye, mira, o sea, tu realidad no es la única realidad que existe, ¿no? Siento que también hay algo de la... Bueno, incluso como del clima mexicano, de la incoherencia del clima, y justamente como te decía, esos contrastes, o sea, también siento que hay como un contraste muy entre lo extremadamente avanzado y lo que sigue siendo como tan tradicional, que a mí particularmente me resulta fascinante y que bueno, justamente en este cuento, en Ruido en el 404, o sea, técnicamente el cuento pudiera ocurrir en cualquier ciudad, o sea, no está estrictamente atado a Ciudad de México, más allá de que, bueno, hay un aguacero y hay cosas que obviamente tienen que ver con la manera de vivir aquí, pero sí hubo justamente un momento en el que quise aprovechar de tener como un pequeño pasaje en el que o sea, hay como unas descripciones sobre cosas como muy de aquí, y de nuevo son como esas cosas visuales que de pronto pasan desapercibidas, o que de pronto ya están como tan, o que cuando ya tienes tiempo aquí las has normalizado tanto que te dejan de llamar la atención. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a vivir aquí me llamaba mucho la atención y de hecho me hacía mucho ruido visual el tema de los cables por fuera. O sea, que aquí en las calles todos los cables están, bueno, o sea, no están ocultos en las construcciones, sino que todo guinda así por fuera. Y claro, luego fue entender, bueno, esto es así, no por descuido estético, es porque los terremotos. Entonces, en el caso de que, bueno, todo se derrumbe, es más fácil restablecer el servicio eléctrico y todo. Entonces, son esas pequeñas cosas de una ciudad que tú vas como absorbiendo e integrando en tu comprensión de cómo funcionan las cosas. Y creo que poco a poco eso ha ido, eso, como te digo, premiando en mi escritura y que en este cuento me tomé como un pequeño párrafo como para homenajear un poco esas cosas que son curiosas y que al final se han vuelto lindas de mi relación con Ciudad de México. Y bueno, y también que se me han pegado palabras y cosas, entonces a veces sí me pasa que escribo algo y de pronto lo lee alguien y me dice, ay, pero esto aquí lo escribiste en mexicano. Y de nuevo, ojo, tú ves que yo no he perdido mi acento, nada, pero bueno, son cosas que inevitablemente se te pegan, ¿no? Pero al final también yo trato de ser muy, ¿cómo decirte? Muy defensora de mi acento y de mi caraqueñidad, pero al mismo tiempo, cuando algo naturalmente se me pega de los mexicanos, siento que es lindo porque es como... Siento que es como que estoy estableciendo una relación cariñosa también con el sitio en el que estoy, ¿no? Entonces también lo agradezco. ¿Cuál es la palabra que más se te ha pegado? Güey. Y por el trabajo, platicar. Okay. Que me parece, o sea, al principio me parecía rarísimo y ahorita cuando me sale natural digo, mira, pero sí. Pero todos los que crecimos viendo Chespirito lo tenemos ahí como en un baúl, ahí como escondido, ¿no? Totalmente. Mira, sí. ¿Y el cine? ¿Piensas, o sea, tienes planes de hacer cine en algún momento? Sí, o sea, el cine obviamente siempre está allí. Siempre estoy colaborando en cosas. Quizás ahorita no estoy dedicada al 100% con eso, pero sin duda, sí, el plan siempre es volver porque, bueno, al final es mi primer y verdadero amor, por llamarlo de algún modo. Igual también quiero empezar a indagar en proyectos más personales en términos audiovisuales porque, o sea, yo quizás por el lado personal he hecho más cositas, no sé, videoartes, cosas como más sencillas, y de resto mi relación con el cine ha sido casi que estrictamente profesional. Entonces, bueno, también creo que quiero empezar eso ya, indagar de una manera un poco más seria y comprometida en qué puedo hacer yo desde mi voz para cosas de cine. Pero ya veremos qué es. ¿Cómo se aprende a escribir, Lorena? Escribiendo.
Mira, sí, creo que no hay otra. Y de hecho, algo que, o sea, yo la verdad escribo desde muy chiquita, prácticamente desde que tengo uso de razón. Eh, pero la verdad, puedo decir que, y ojo, con todo y que obviamente me falta muchísimo por seguir aprendiendo, cosas que seguir escribiendo, creo que el salto más importante en, no voy a decir calidad, pero bueno, o entender o en sentir que lo que escribo funciona de algún modo fue cuando yo misma decidí empezar a tomármelo en serio, a decir, mira, o sea, yo quizás no, o sea, y tomármelo en serio me refiero no tomarme en serio lo que escribo de que, oye, esto es importante lo que estoy escribiendo, sino comprometerme con, mira, o sea, yo quiero hacer esto, voy a dedicar tiempo a esto, y justamente es un poco como ese tema de las horas de vuelo, o sea, cuando empecé a meterle horas de vuelo a mi escritura fue que empecé a decir, oye, mira, o sea, ya lo que escribo, bueno, tiene más sentido, conecta más, yo misma me siento más orgullosa de lo que hago, entonces la práctica es una cosa fundamental y de resto, bueno, lo obvio, obviamente leer y la verdad en mi caso muy particular, o sea, yo siento que a mí ver películas y series en gran medida fue también lo que me ha enseñado a escribir, ¿no? Si tuvieras que decir una serie, una película que sean tu Quijote, ¿no? Tu 100 años de soledad, tu Ciudad de los perros, tu Casa de los espíritus, ¿cuál nombrarías? Hay muchas. Mira, o sea, el Olimpo para mí, bueno, obviamente es muy influenciada por el cine americano. No lo voy a negar y no te voy a mentir diciéndote no, sí, porque... pero mira, o sea, para mí, no sé, lo que es la trilogía Los Sopranos, Mad Men y Breaking Bad, o sea, creo que esas tres series para mí son insuperables. También hay, no sé si alguna vez viste The Leftovers en HBO. No. Pero bueno, son esas series que justamente me impactaron en el momento en que las vi, porque bueno, más allá de una perfección técnica y cualquier cosa, o sea, era que terminabas cada capítulo y yo me decía, qué bien escrito está esto, ¿sabes? Y me asombraba y la verdad nunca me he detenido como a estudiarlas de manera como muy concienzuda, pero sí son series o sea, que me dejaron impactada en cuanto a la calidad de lo que estaba escrito, la capacidad de manejar las sutilezas, la diversidad de los personajes, y bueno, justamente como justo en el audiovisual se lograba explorar todo un aspecto psicológico que a veces es un poquito difícil de llegarle, porque bueno, no cuentas más que con imagen y con sonido, y claro, y con los diálogos, pero eso, o sea, justamente una densidad y una riqueza emocional que siento que tienen esas series que me han marcado mucho, bueno, y muchísimas más que la verdad, o sea, te puedo hablar de series por horas porque amo. Mira, Lorena, ¿algún mensaje final que consideres pertinente, importante, lo hayamos mencionado en estos minutos de conversación? ¿Mensaje en qué sentido? Algo que quieras anunciar o agregar sobre la novela, sobre tu cuento, sobre tu obra. Bueno, como anuncio, bueno, como siempre mandar agradecimientos a Editorial Eclepsidra y a Carmen Verde Arocha por la oportunidad y por haberle dado casa a mi novela, que es como me gusta decirlo, que pronto vamos a tener edición en Kindle. Y nada, y que en general a todas las personas que tengan algún tipo de vena creativa, artística, que no dejen de explorarla, porque creo que más que nunca el mundo necesita que nos conectemos con cosas humanas, bellas, que entremos como en una conexión como más sincera con nuestros sentimientos, con quienes somos, con nuestra empatía con los otros. Entonces creo que el arte siempre será la mejor forma de explorar eso. Tus coordenadas, si tienes alguna en redes en la que vayas anunciando cosas. Sí, bueno, mi Instagram sobre todo, que no lo uso mucho, pero bueno, @lorebea1, y de resto la verdad es la única que uso. Buenísimo. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti. Chao. Bye.